Se ha cerrado ya esta etapa de cuartos de final y ya se ha definido el cuarto semifinalista, que es la selección albiceleste, la campeona defensora, el equipo de Messi, que venció con contundencia en el tiempo extra, claro está, por 3-1 a la selección de Suiza, que pues plantó cara a su derrota y que bueno, hasta cierto punto también fue víctima en muchos de sus propios errores, obviamente sin quitarle el mérito a Argentina, pero que también hay una realidad que no podemos obviar, que es que este equipo albiceleste se ha notado en cada partido tal vez un poco más pues espeso en su trámite y con mayores dificultades de hecho para ir pues superando cada una de las rondas que le corresponde. El partido de hoy se resume en algunos elementos, principalmente el primero es justamente el gol tan tempranero que hace Alexis McAllister entre un centro generado por Lionel Messi o cobrado por Lionel Messi, y resulta o llama poderosamente la atención cómo en una defensa tan fornida o tan tan fuerte como lo es la Suiza, logra McAllister pues meterse en medio de ellos y poner el 1-0 en el minuto 10, lo cual marcaba una tendencia de que podía ser un partido muy favorable para Argentina. El primer tiempo, también unido a una cierta pues desidia o exceso de prudencia de parte del equipo suizo, le permite a Argentina hacer un control total, y el primer tiempo fue terminando de una manera sumamente plana, incluso donde uno podría pensar que si no se daba un volantazo, Argentina podría llevarse tranquilamente y sin mayor sobresalto propiamente el resultado de este partido. Pero en el segundo tiempo el equipo de Suiza pues va un paso más adelante, busca el partido, claramente las condiciones lo ameritaban, estamos en las últimas instancias del Mundial de Fútbol, y después y producto de ese esfuerzo logra de la mano de Ndoye al minuto 67 empatar el partido. Una bola que remata dentro del área y que pasa debajo de las piernas de el Dibu Martínez, y bueno, pues se coloca un empate al marcador que incluso motiva al equipo de Suiza, que se estaba viendo en ese momento muchísimo mejor en la experiencia, en el desarrollo del juego. Pero bueno, hay pillerías que son muy propias del fútbol, son parte de ciertas cosas. De hecho, bueno, hace poquito se celebraban los 40 años de uno de los goles más polémicos de la historia, como lo fue la mano de Dios de Maradona. Pero lo cierto es que en estas épocas actuales, y aunque también sigue habiendo errores porque es una perspectiva humana, es cierto que el videoarbitraje también pone de manifiesto ciertas cosas que antes se pasaban de lado. Ya lo vimos también en el encuentro de Noruega contra Inglaterra, donde se anula el tiro de esquina y por consecuente el gol que se había hecho el equipo de Noruega por una falta previa, incluso antes del cobro por parte de Haaland, en la marcación propia de este tipo de jugadas. Pero bueno, entendiendo ya que hay mucho del contexto que el VAR pues no digamos que resuelve, sino que más bien pues modifica o rectifica, pues realmente Brelden Embolo cometió una imprudencia al sacarse esa tarjeta roja, o mejor dicho, esa segunda amarilla, porque ya venía amonestado al primer tiempo por una simulación de falta. Verdaderamente comprometen demasía el accionar de una selección suiza que venía haciendo las cosas sumamente bien y que tenía el partido también supremamente controlado. Realmente las lágrimas que en este caso Embolo pues brotan en el momento de su salida son completamente justificables, en el entendido de que esa acción, esa imprudencia dio al traste con el trabajo que se venía realizando. Ya a partir de ahí pues le corresponde al equipo de Suiza, en un instinto de supervivencia, empezar a mantenerse con dos líneas muy juntas, muy cerca del área grande, con el objetivo de que Argentina no haga ni pueda jugar con mayor facilidad y antes bien poder ir deteniendo su juego. A Argentina le cuesta mucho todavía hasta ciertos puntos elaborar, si no es Messi el que tiene que sacar ese conejo de la chistera, como se dice popularmente, y el juego termina llegando hasta los tiempos extra. Ya en los tiempos extra incluso, el equipo argentino se mantenía con ciertas dificultades ante un muy ordenado equipo de Suiza. Todo eso hasta que en el minuto 112 ya Julián Álvarez rompe completamente el esquema que se venía manejando y ya le da ese
ese proceso o esa dirección argentina hacia las semifinales, principalmente porque ya el equipo de Suiza estaba entregado físicamente y con un hombre menos le iba a ser más complicado todavía poder buscar el resultado. Ya aparte de ese impulso final del equipo suizo, pues termina desarrollándose o cayendo lo que es ya el último gol en el minuto prácticamente 120+1 en reposición ya al final del partido por parte de Lautaro Martínez, que ya con eso finiquita completamente el resultado. Entonces Suiza, de un buen torneo, de una buena participación, tampoco podemos negar que el día de hoy cae por los propios errores, principalmente esta expulsión de Embolo, que evidentemente siempre habrá o dará pie a que nos cuestionemos esos famosos qué hubiera pasado si. Lo cierto es que se podrá hablar muchísimo en torno al tema del arbitraje, porque inicialmente recordemos que esa jugada se pitó como falta y se amonesta a Paredes, pero realmente la simulación existe y es importante también que eso pues se produzca en un sentido también de dejar pues también dejar el consejo, por decirlo de una manera, la experiencia para que no se repita, porque en época de VAR recordemos que hay que ser muy cuidadosos con aquellas acciones que se cometen, porque todo queda a la luz de la cámara y también al criterio de aquel que imparte justicia, pero no hay que darse la posibilidad de exponerse. Entonces ya estamos definidos con los 4 grandes, ya tenemos los 4 grandes que van a estar luchando por un puesto en la final el próximo domingo. De un lado tenemos a España contra Francia, vamos a ver cómo Francia se sigue manteniendo con ese espíritu y esa fortaleza incluso de ir contando los resultados, y bueno, una España que ahí sigue pues siendo con una generación diferente, pero que de un buen fútbol. Y por otro lado, pues 40 años después se quiere que Argentina e Inglaterra se vuelvan a conectar, a topar en un mundial, con tal vez algunos detalles pendientes que es importante resolver futbolísticamente hablando. Entonces, bueno, ya tenemos la fiesta grande preparada, ya a partir del próximo martes empezaremos a ver esos partidos para que de mañana en 8, el próximo domingo, podamos ponerle punto final a este torneo. ¿Cuál es su favorito? ¿Cuál equipo quiere que llegue a la final? ¿Cuál cree que usted que va a ser la final? Y sobre todo, ¿cuál equipo cree que pueda llevarse este torneo cuando, como dije en otro video anterior, realmente podemos decir que los 4 partidos o los 4 selecciones que justamente van a participar en estas semifinales son aquellas que a priori se determinaban como fuertes candidatas a llevarse el título? Entonces, viva el fútbol y seguimos disfrutando de este mundial.